El problema del exiliado es muy antiguo. Muchos cuentos de hadas y mitos se centran en el tema del proscrito. En tales relatos, la figura principal se siente torturada por unos acontecimientos que la rebasan, con frecuencia a causa de un doloroso descuido. En La Bella Durmiente, la 13ª hada es olvidada y no se la invita al bautizo, lo cual da lugar a que la niña sea objeto de una maldición que exilia a todo el mundo de una u otra forma. A veces el exilio se produce por pura maldad, como cuando la madrastra envía a la hijastra a la oscuridad del bosque en Vasalisa la Sabia. Otras veces el exilio se produce como consecuencia de un ingenuo error. El griego Hefesto se puso del lado de su madre Hera en una discusión de ésta con su esposo Zeus. Zeus se enfureció y arrojó a Hefesto del monte Olimpo, desterrándolo y provocándole una cojera. A veces el exilio es consecuencia de un pacto que no se comprende, tal como ocurre en el cuento de un hombre que accede a vagar como una bestia durante un determinado número de años para poder ganar un poco de oro y más tarde descubre que ha entregado su alma al diablo disfrazado. El tema del patito feo es universal. Todos los cuentos del exilio contienen el mismo significado esencial, pero cada uno de ellos está adornado con distintos flecos y ringorrangos que reflejan el fondo cultural del cuento y la poesía de cada cuentista en particular. Los significados esenciales que aquí nos interesan son los siguientes. El patito del cuento es un símbolo de la naturaleza salvaje que cuando las circunstancias la obligan a pasar penurias nutritivas, se esfuerza instintivamente en seguir adelante, ocurra lo que ocurra. La naturaleza salvaje resiste instintivamente y se agarra con fuerza, a veces con estilo y otras con torpeza. Y menos mal que lo hace, pues para la mujer salvaje la perseverancia es una de sus mayores cualidades. Otro importante aspecto del relato es el de que cuando el sentimiento anímico particular de un individuo, que es simultáneamente una identidad instintiva y espiritual, se ve rodeado por el reconocimiento y la aceptación psíquicas, la persona percibe la vida y el poder con más fuerza que nunca. El hecho de descubrir la propia familia psíquica confiere a la persona vitalidad y sensación de pertenencia. El exilio de hijo singular. En el cuento, las distintas criaturas de la aldea contemplan al patito feo y de una u otra forma lo consideran inaceptable. En realidad no es feo, pero no se asemeja a los demás. Es tan distinto que parece una alubia negra en 1 kilo de guisantes. Al principio, la mamá pata intenta defender al patito que cree suyo, pero al final se siente emocionalmente dividida y deja de preocuparse por aquel extraño retoño. Sus hermanos y otras criaturas de la comunidad se le echan encima, lo picotean y lo atormentan. Quieren obligarlo a irse, pero el patito feo se muere de pena al verse rechazado por los suyos, lo cual es terrible, pues él no ha hecho nada para merecer ese trato, como no sea el hecho de ser distinto y comportarse de una manera distinta. De hecho, sin haber alcanzado ni siquiera la mitad de su desarrollo, el patito padece un fuerte complejo psicológico. Las niñas que poseen una acusada naturaleza instintiva suelen experimentar un considerable sufrimiento en las etapas iniciales de su vida. Desde su más tierna infancia se sienten cautivas y domesticadas y les dicen que son tercas y se portan mal. Su naturaleza salvaje se revela muy pronto. Son niñas muy curiosas y astutas y ponen de manifiesto unas excentricidades que, debidamente desarrolladas, constituyen la base de su creatividad durante todo el resto de sus vidas. Teniendo en cuenta que la vida creativa es el alimento y el agua del alma, este desarrollo básico es extremadamente importante.
Por regla general, el temprano exilio se inicia sin culpa por parte del interesado y se intensifica por medio de la incomprensión, la crueldad de la ignorancia o la maldad deliberada de los demás. En tal caso, el yo básico de la psique sufre una temprana herida. Cuando ello ocurre, una niña empieza a creer que las imágenes negativas que su familia y su cultura le ofrecen de ella no solo son totalmente ciertas, sino que además están totalmente libres de prejuicios, opiniones y preferencias personales. La niña empieza a creer que es débil, fea e inaceptable, y así lo seguirá creyendo por mucho que se esfuerce en modificar la situación. Una niña es desterrada exactamente por las mismas razones que vemos en el patito feo. En muchas culturas, cuando nace una niña, se espera de ella que sea o se convierta en un determinado tipo de persona, se comporte de una cierta manera convencional, tenga una serie de valores que, aunque no sean idénticos a los de su familia, sí por lo menos se basen en ellos y en cualquier caso no provoque sobresaltos de ningún tipo. Estas expectativas quedan muy bien definidas cuando uno o ambos progenitores experimentan el deseo de una hija angelical, es decir, de una hija sumisamente perfecta. En las fantasías de algunos padres, la hija que tengan deberá ser perfecta y no solo deberá reflejar sus criterios y valores. Por desgracia, si la niña sale salvaje, ésta deberá padecer los repetidos intentos de sus padres de someterla a una operación quirúrgica psíquica en su afán de recrearla y de remodificar lo que el alma le pide a la niña. Por mucho que su alma le pida que mire, la cultura circundante le pedirá que se vuelva ciega. Y aunque su alma quiera decirle la verdad, ella se verá obligada a guardar silencio. Pero ni el alma ni la psique de la niña se pueden adaptar a tales exigencias. La insistencia en que se porte de forma apropiada, cualquiera que sea la definición que pueda dar de ello la autoridad, puede obligar a la niña a huir o a ocultarse bajo tierra o a vagar durante mucho tiempo en busca de un lugar en el que pueda encontrar alimento y paz. Cuando la cultura define minuciosamente lo que constituye el éxito o la deseable perfección en algo, el aspecto, la estatura, la fuerza, la forma, el poder adquisitivo, la economía, la virilidad, la feminidad, los buenos hijos, la buena conducta, las creencias religiosas. En la psique de todos los miembros de esa cultura se produce una introyección de los mandatos correspondientes con el fin de que las personas puedan acomodarse a dichos criterios. Por consiguiente, el tema de la mujer salvaje exiliada suele ser doble, interior y personal, y exterior y cultural. Vamos a analizar aquí el tema del exilio interior, pues cuando el sujeto adquiere la necesaria fuerza, no una fuerza perfecta, sino una fuerza moderada e idónea, para ser el mismo y encontrar el lugar que le corresponde, puede influir magistralmente en la comunidad exterior y en la conciencia cultural. ¿Qué es una fuerza moderada? Es la que se posee cuando la madre interior que cuida a la persona no sabe al 100% lo que hay que hacer a continuación. Basta con que lo sepa al 75%. El 75% es un porcentaje aceptable. Recuerda que decimos que una planta está florida, tanto si se encuentra a la mitad como si se encuentra a 3/4 o en la plenitud de su ciclo de floración. Te acompaña en la lectura Gabriel Robles.